Víctor Hugo, ¿cómo va, querido amigo? Buenas tardes, todo vuestro. Muchas gracias, Antonio. Muy buenas tardes. Amigos, no vamos a cortar el ritmo de la información que ha entregado Antonio Fernández Llorente con Fernando Tocho durante estos minutos. Nos vamos directamente a Rafa Palavecino, que está en estos momentos en un lugar muy especial de la información que ha copado totalmente la agenda informativa de esta jornada. Rafa, muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo. Estamos en Bucarest y Carriego. Esta es la casa donde encontraron a Nancy, la casa de Damián Lescano, donde daba alquiler a otras personas, inclusive familias. Son habitaciones que están en el fondo de esta casa. Está toda la prensa presente en esta zona de Ingeniero Budge, de Villa Albertina. Hay operativo policial para custodiar esta zona. Se prevé que haya una manifestación para pedir justicia por Nancy a partir de toda esta conmoción que se generó anoche cuando la policía entró a este lugar, alertado luego de la llamada al 911 a partir de la denuncia de una persona cercana a Damián Lescano, y obviamente entró la policía científica, hizo el rastrillaje con los perros de búsqueda y dieron con un contrapiso que había construido durante la semana pasada en donde había ocultado el cadáver de Nancy. Bueno, obviamente todo esto disparó los testimonios que hoy escuchamos de muchísimos vecinos. Víctor Hugo, te paso a repasar porque realmente es estremecedor y a uno se le ocurren muchísimas preguntas para hacer. En un principio te arranco por lo más grave, que son menores de edad, chicas de 14, de 15, 17 años. Cuando tenían 14 años, denunciaban que este hombre las acosaba por la calle. Una vecina enfrente que relató que a una inquilina le quiso tocar a la hija, le tocó de hecho a la hija. Este hombre abusaba, acosaba de mujeres que incluso vivían en este lugar. Un testimonio importantísimo, Marcela, que vive enfrente, relató que este hombre lunes y martes se lo vio moviendo material de la construcción en el frente de la casa. Relató también que a una persona lo estaba ayudando, una persona joven, algo que no se corroboró con otros testimonios, pero que llamó poderosamente la atención. Marcela la vio a Nancy, que estaba esperando a Damián Lescano, que vino en bicicleta, ingresaron a este domicilio y después no percibió nada más, salvo por esta cuestión que estoy contando en los días posteriores, lunes y martes, donde este hombre estaba trabajando con materiales de la construcción. Recién una información de nuestro compañero Diego Gabriele que consignaba que este hombre se negó a declarar, ya tiene patrocinio, y ahora tenemos que estar hablando, Víctor Hugo, de un nuevo femicidio, de esta problemática, de esta situación que es casi una epidemia, en donde ya estamos registrando arriba de 220 femicidios en lo que va del año. Esta vez le tocó a Nancy Videla, de 31 años, que venía el viernes pasado hasta su domicilio, hasta su casa, y obviamente vino hasta este lugar, se encontró con este hombre, y este hombre luego la asesinó, quiso ocultar el cadáver y ahora está a disposición de la justicia. Vamos a volver por ahí, Rafa. Ahora estamos con Diego Gabriele. Muy buenas tardes. Víctor Hugo, buenas tardes. Trabajamos en la morgue judicial donde se llevó a cabo durante todo el día de hoy la autopsia preliminar al cuerpo de quien fuera Nancy Beatriz Videla, esta joven de 31 años que fue hallada brutalmente asesinada en el contrapiso de esa vivienda de Lomas de Zamora, donde este hombre se encontró con ella para luego asesinarla brutalmente. Los datos que arroja la autopsia son realmente, Víctor Hugo, estremecedores porque hablan de múltiples contusiones en la zona de la cabeza, un traumatismo de cráneo severo y fractura también del cráneo de esta mujer, que es efectivamente lo que le provocó la muerte. Esa es la causa de la muerte, pero otros datos que arroja esta autopsia hablan de que hay signos visibles de un intento de asfixia mecánica, es decir, la tomó por el cuello, intentó ahorcarla y luego la golpeó. Presumen los investigadores que contra una heladera, contra las paredes. ¿Por qué? Porque hay manchas de sangre, que estaban limpias, claro, pero las han podido detectar a partir del trabajo del luminol. Una escena del crimen que para los investigadores está corroborada de que fue allí donde se desató la brutal furia femicida de este hombre, Damián Lescano, jubilado de 70 años, que ya designado abogado
Es todo un dato al que se le secuestraron 4 teléfonos celulares, pero nada se sabe hasta ahora del celular de Nancy. Creen que lo arrojó al río, a un arroyo que corre ahí muy cerca de la vivienda donde terminó asesinando de esta forma tan brutal y tan atroz a esta mujer a la que conocía, con cual mantenía una relación de amistad sentimental. No está demasiado claro y dependerá de lo que diga este hombre, porque lamentablemente Nancy ya no puede dar su versión de los hechos. Estamos con Fernando Tocho, que ha sido nuestra línea de información durante toda la jornada. Bienvenido, Fernando. Gracias, Víctor Hugo. Y esta investigación que empezó como averiguación de paradero en la justicia porteña y que sigue ese trámite, claro, esclarecido. Primero hay que cerrar ese trámite y luego la causa va a ser girada seguramente a la provincia de Buenos Aires. Diego Slupski es el juez que en estos minutos recibió la presentación que los abogados del implicado, del hombre que están viendo ustedes detenido, hicieron. ¿Qué pidieron? La nulidad del acto de indagatoria. ¿En qué se avalan para pedir eso? Bueno, dicen que fue telemática y que eso es nulo, tiene que ser presencial. Así lo refirieron los abogados. Ahora, tienen un as bajo la manga los letrados. Van a plantear también la inimputabilidad de su cliente, luego de los estudios psicológicos que van a pedir seguramente de parte, y evaluar las condiciones en las que este hombre llevó adelante este brutal femicidio. El número 261 en lo que va del año, según la Casa del Encuentro, sumando también travesticidios. Pablo Messina, muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo. Aquí seguimos trabajando en vivo en Atenas al 2700. Estamos frente a la casa, la vivienda que alquila Alan, donde tendría que haberse generado el encuentro hace una semana atrás, que lamentablemente no fue porque Nancy, como ya sabemos y lamentablemente se descubrió anoche, fue asesinada. Esta es la vivienda, Atenas, intersección con Falucho, donde hoy a partir de las 6:30 aquí, y también a la vuelta, que es donde está la vivienda de Nancy. Ahora vamos a ir caminando hacia ese lugar, es donde se va a estar realizando el encuentro para marchar hasta Bucarest al 2500 en la casa del Lescano, donde fue encontrado el cuerpo sin vida. Estamos caminando en sentido donde ayer se hizo el rastrillaje. Recuerdan a ustedes que veíamos las imágenes del Arroyo del Rey, que es este primer tramo que tiene aquí, detrás del terraplén, un poquito más atrás, es donde está el arroyo que veíamos entubado, que tiene los laterales de concreto, donde se estuvo realizando el rastrillaje en el sentido que va hacia el riachuelo. Esta es Falucho, donde nos encontramos ahora, en la esquina. Ellos vivían uno del otro a muy pocos metros. Ahora vamos a ir hasta la casa de Nancy, donde aquí está previsto que en 20 minutos aproximadamente se empieza a juntar la gente que estuvo acompañando, y mucho, ayer hasta altas horas de la noche, esperando el resultado del allanamiento que estaba haciendo la policía. Sobre Falucho, que es donde estamos ahora, que aquí es donde se estará congregando la gente en algunos minutos, es donde vivía Nancy y alquilaba una habitación. Aquí es muy común encontrarse con este tipo de viviendas que se subdividen en habitaciones y posteriormente se alquilan algunas personas. Por aquí entraba Nancy todos los días, sobre esta puerta, y sobre el lateral derecho, mirando la casa de frente, al fondo alquilaba su habitación. Lo que sabemos y lo que entendemos y lo que nos cuentan es que algunos días convivían con Alan aquí a la vuelta donde recién nos encontramos. Allí al fondo es la vivienda, la habitación que alquilaba Nancy, y donde lamentablemente el viernes tampoco pudo llegar porque pasó por la casa del Lescano y por las circunstancias que todavía se investigan fue brutalmente atacada y posteriormente enterrada. Este será el lugar del encuentro entonces en aproximadamente 20 minutos, según nos contaban. Aquí hay presencia policial, aquí a la vuelta van a estar custodiando esta zona, donde en algunos minutos nada más tendrán que comenzar a llegar los vecinos, los amigos, los familiares de Nancy, de Alan también, para después marchar hacia la casa del Lescano, que recordemos de aquí estamos a unos 500 metros, no mucho más. Está muy cerca de este lugar en donde ella pasó y donde estuvo esperando en la puerta para posteriormente ingresar. Después se supo esto por los testimonios que se animaron después a dar algunos vecinos, y donde tendría que haber regresado hasta aquí, en un trayecto que a pie no pueden ser más que unos 10, 15 minutos,
como mucho, pero lamentablemente nunca llegó. Aguardando aquí frente al Arroyo del Rey, en Falucho y Atenas, que se pueda realizar entonces este encuentro, esta marcha, este encendido de velas para pedir justicia, que se esclarezca, por supuesto, y para que esto no vuelva a ocurrir. Vamos a trazar una línea de tiempo con Fernando Tocho. Bueno, esto, como les decía, empieza como averiguación de paradero. El día 26, Nancy sale de su trabajo de cuidar a una persona mayor, como hacía habitualmente en Palermo. Siempre tuvo un perfil muy servicial, siempre se mostró a disposición del prójimo, muy noble, así la definen a Nancy. Y era un día habitual, no hubo ninguna irregularidad en su regreso en cuanto a la salida de ella de Capital hacia provincia de Buenos Aires. Hizo las combinaciones que tenía que hacer con los colectivos y el tren Roca, y cuando llega al barrio, a las 6 de la tarde de ese 26 de noviembre, va hasta la casa de este hombre, de Damián Lescano, allí en Ingeniero Budgue. Lo espera, según el testimonio que da una vecina, 6 de la tarde les estoy diciendo, a que este hombre llegue. Los ven ingresar a los dos. Así lo relata la vecina que vive enfrente, Marcela, que va a ser importante en esto, ya les voy a contar por qué. Y ante los mensajes de texto que le mandaba Nancy a su novio, no veían en principio una irregularidad en eso. Claro, pasaron las horas, pasaron los días, pasaron las 48 horas, no se sabía nada de Nancy. Obviamente se hace la denuncia, insisto, por averiguación de paradero todavía. Se empiezan a recabar las imágenes, se reconstruye que el recorrido que hace desde Palermo hasta Ingeniero Budgue es consistente. Ella ahí no estaba en peligro, no se la vio apurada, no se la vio acompañada por un tercero. Y allí empiezan a cerrar el círculo los investigadores, a decir, bueno, llegó hasta Ingeniero Budgue. De acá tenemos que cerrar el círculo de la investigación. Solicitan pericias, solicitan rastrillajes, se hacen hasta que llega el llamado al 911. Entraron varios llamados al 911, pero hay uno que es categórico, el llamado del entorno del asesino. Da datos claves que encuadran con la investigación y da datos precisos en donde manifiesta: vi a esta chica junto con este hombre de 70 años ingresar. Sé que tenían un vínculo, por favor busquen ahí. ¿Y quién vio una tercera persona que estaría allí? La vecina de enfrente, que se dio a conocer como Marcela. ¿Qué se sabe de esa tercera persona? Lo que dice esta testigo es que el día lunes a las 7 de la mañana lo ve al asesino, que es Lescano, con esta otra persona, sacando escombros de la casa. ¿Esto está judicializado? No. ¿Dónde lo dijo la vecina? En los medios. ¿Por qué no fue a la justicia? Porque la policía no la fue a ver a ella tampoco, porque esto te da la pauta de que se investiga así, al voleo. Y porque ella manifestó tener miedo, tener descrédito, tener problemas de salud también, y no querer hacer un esfuerzo, entendible, por este descrédito a la justicia y a la policía, como para ir y denunciar esta cuestión. O sea que puede haber una tercera persona, pero todavía no se sabe. Exactamente. Bueno, según los dichos de esta mujer, no lo hizo, estos dichos bajo juramento de decir verdad, lo aclaramos. ¿Este hombre Lescano tiene antecedentes? Sí. ¿Por qué son los antecedentes? Por asesinar a otra mujer. ¿En qué año? En el año 2002. Claro, tuvo una condena de 3 años porque fue en defensa, en un exceso de su defensa. O sea, mató a una mujer, estuvo 3 años detenido en Olmo y en distintas comisarías, recuperó la libertad. Toma una casa en Ingeniero Budgue, empieza a construir viviendas a las que alquila, elige a quién alquilarle, generalmente mujeres, y empiezan estas extorsiones de, bueno, no podés pagar, paga con sexo. Está en la causa, ¿eh? No me crean a mí, esto está en la causa. Esto es así, está sentado. Va a ser parte de la acusación. Hay mujeres que habían dicho esto y no fueron escuchadas. Una vez más, un capítulo de tantos. Este hombre en estas horas, obviamente ya quedó a disposición judicial. Veremos si se presta a declarar, puede hacerlo las veces que quiera, pero hoy eligió no hacerlo. ¿La investigación está cerrada? No. Faltan pericias complementarias para terminar de saber qué hay en los teléfonos, para terminar de saber qué hay en el cuerpo de la víctima. El Estado no habla. ¿Los abogados dicen algo, Fernando? Los abogados plantean nulidades, van a ir por ese lado. Los letrados que representan al Lescano, al asesino. Pero igual, ¿qué versión tienen? Cuando los periodistas apuran a los abogados preguntándole qué fue lo que pasó, qué cree usted que ha sucedido,
cuál es la versión del Lescano, la que todavía no dijo frente al juez, pero seguramente sí ante los abogados. ¿Hay alguna versión? No, todavía no. No ha trascendido un descargo por parte de los abogados a nombre del Lescano. Hay que decir que estos abogados cuentan con la ventaja de saber la verdad de los hechos en primera persona, ¿sí? Hay que evaluar y ver qué van a hacer con esa estrategia, porque ellos conocen de antemano todo lo que pasó ahí adentro. Estefanía, ¿tenés alguna idea sobre este tema por lo que veo? Buenas tardes, Víctor Hugo. Sí, tengo un par de ideas porque los números, vio que mi métier son los números y en los números me voy a basar para hacer una lectura de esto que está pasando, yendo un poquito más allá. Cuando miramos los femicidios, los asesinatos de mujeres por razones de género vinculadas al género, gran parte de esos femicidios son producto de relaciones de pareja o expareja. Es decir, que las personas más peligrosas para las mujeres son aquellas personas de su entorno inmediato que tienen que ver con relaciones de intimidad. Después están los familiares, padres o hermanos, conocidos, y al final, pero muy abajo, los desconocidos. Es decir, que las casas, los hogares de las mujeres son en general los lugares más peligrosos para las mujeres y los vínculos con los que tienen mayor confianza son los vínculos más peligrosos también. Esto lo dicen los números. Aquí tenemos el caso de un vínculo. Existía una relación no sentimental entre Nancy y el presunto asesino. Exactamente, y hablan también de un móvil sexual, pero por un vínculo previo, como bien está diciendo Estefanía, y este sometimiento económico. ¿Por qué lo digo así? Porque esto es el modo que tenía Lescano de captar a sus víctimas. ¿Él era prestamista? Sí. Si era prestamista, puede ser que le hubiera prestado dinero a ella. Sí, es una de las cosas que los investigadores... Que ella fuera a la claro. casa para explicarle que no tenía ese dinero y él exigiera una relación sexual y que ella se negara. Ahí está, lo que estás describiendo, Víctor Hugo, es el móvil. La veracidad de esto, obviamente, es muy alta. Los investigadores lo saben, lo van a plantear como acusación. Y más allá de que la calificación es provisoria, no solo está el hecho en sí para acreditar esto, también los otros testimonios de otras mujeres. En el camino se cometieron injusticias, hubo alguna persona señalada como por el periodismo, en el apuro que hay siempre en estos temas de que fuese el asesino de Nancy o la persona que sabía dónde estaba Nancy. Su novio, Alan. Hablamos de Alan, que en un momento ha sido cuestionado, puso su celular a disposición, revisen los mensajes, yo quiero encontrar a mi novia. ¿Fue cuestionado Alan, como decís, Víctor Hugo? Sí, fue cuestionado. Y siempre las investigaciones, como bien dice Estefanía, se centran primero en el círculo íntimo. Claro, tiene sentido en esto de los números, ¿no? Si vos tenés que la mayor parte de los femicidios tienen que ver con parejas o exparejas y hay un femicidio, tiene sentido que la policía vaya a mirar ahí, descarte, en todo caso descarta hipótesis, ¿no? Cuando él dice tomen el celular, es algo que muestra mucha tranquilidad, porque el celular da la posición donde él estuvo, da las llamadas que se hizo, que se hicieron, las que entraron. Horarios. Cuando yo escuché por televisión que había dado el celular, dije, comenté con alguien, no es el novio. Estas cosas que estamos diciendo siempre que ocurren estos episodios, estamos entregando también nuestros puntos de vista y la verdad que somos muy pocos los que intentábamos quedar afuera de estos tipos de hechos y resultó también imposible. Porque todos los canales, todo el mundo ha estado con este tema, porque había un enorme misterio detrás, la búsqueda, etcétera, y ahí estamos todavía. Vamos a volver a tomar contacto con Pablo Mesina, con Fernando Palavecino, con el seguimiento que se ha hecho durante todos estos días. Ha sido una de las noticias, lamentablemente, del año, Fernando. Pocos asuntos fueron atendidos por el periodismo con este énfasis, con esta continuidad. Sí, sí. Yo hace unas horas regresamos de La Pampa por estar tratando el tema de Lucio, el pequeño de 5 años, que fue asesinado por su madre y la pareja de su madre, y uno dice, bueno, ese debe ser el límite, pero después ves que viene otro caso que es quizás igual o peor, como este, que tiene sus características propias, obviamente, pero insisto, un caso va tapando al otro, y ya no hablamos tanto de Lucas, que fue tremendo lo que pasó con Lucas, que sigue una investigación, que podría tener nuevos policías detenidos,
un 10º policía. Es probable que la marcha se haya suspendido, porque a las 6:30 de la tarde tendría que haber habido gente. Y el hecho de que se esclarezca, por lo menos buena parte del episodio, la convicción de que el responsable ya está en manos de la policía, marca algo distinto a lo que teníamos, por ejemplo, ayer, cuando todo era pedir por Nancy. Bueno, ahora se puede pedir justicia por Nancy, una justicia que, dado como se ha presentado el tema, es imposible que no se realice. Víctor Hugo, usted decía recién es uno de los casos del año. El 10% de las víctimas, en realidad entre el 9 y el 10% de los casos, las buscan a las chicas antes. Las búsquedan, desaparecen, las buscan y aparecen asesinadas por motivos de género. Hay otra cosa más, es bastante agobiante tener que, yo no sé qué les pasa a ustedes, pero es bastante agobiante tener que relatar muerte sobre muerte, sobre muerte, sobre asesinato de mujeres. Esto no cesa, hace desde 2015 que en la Argentina hay un movimiento feminista que salió a la calle a reclamar esto, basta por el asesinato de mujeres. Se haga lo que se haga, siguen los asesinatos. ¿A dónde está el Estado? Hace falta más prevención, hace falta que se insista en que la violencia es una cadena. Son varias cosas las que hacen que una situación como esta se llegue a en este caso no había una denuncia en la justicia. Permitime ir con Pablo Mesina. Sí, Pablo, ¿qué pasa ahora? Buenas tardes nuevamente. Bueno, aguardando por esta convocatoria que estaba prevista para las 18:30, solamente se puede ver a un par de personas que han llegado, pero todavía nada de lo que estaba previsto aquí en Atenas y Falucho, donde nos encontramos en la intersección. Aquí atrás, a mis espaldas, la vivienda, esta habitación que alquila Alan, y aquí a la vuelta por Falucho, como mostrábamos anteriormente, la habitación que alquila Nancy. Hay un buen comportamiento de los tres vecindarios. El de Nancy, por supuesto, preocupados y angustiados. El del novio, confiando en que el novio no tenía ninguna responsabilidad, cuando las primeras miradas, esto es inevitable, las dirigían hacia él. Y también del vecindario de este hombre, porque de allí partió la denuncia, allí tuvieron la capacidad de observación necesaria y gracias a esos vecinos, seguramente, la llamada anónima tiene esa procedencia, se pudo conocer el final, porque de verdad que la propia llegada hasta la casa no alcanzaba. Hubo elementos que seguramente le permitieron a la policía decir, no, acá hay algo más. ¿Qué pasó? Vos hablabas del llamado, Víctor Hugo, y el llamado al 911 terminó en otro delito de acción pública. Hablamos de los funcionarios del 911 que filtraron ese audio a la prensa bajo expreso pedido de la mujer que llamó de que no lo hagan. Bueno, así lo hicieron, revelaron su identidad y hay mucho malestar en seguridad. El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, cuestionó esto y se manifestó de esta manera. Una mujer llamó al 911 para ofrecer información sobre la desaparición de Nancy Videla. La condición irrenunciable en estos casos es preservar la identidad. Sin embargo, un infiel que trabaja en el 911 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo hizo público a través de un canal de aire. Deleznable actitud. Es muy correcto lo que dice Aníbal Fernández y con esta imagen vamos a irnos a la primera pausa, ya venimos. Vamos a entrar a los temas económicos y por supuesto de la mano de Estefanía Pozzo. El Fondo Monetario Internacional. Tenemos una saga de novedades. En el día de hoy se conoció, el Fondo Monetario hizo circular una confirmación respecto de un pedido que había hecho Alberto Fernández ayer en la UIA sobre la revisión del propio fondo sobre el crédito que le dio a Mauricio Macri. ¿Qué es lo que confirmó el fondo? Que sí, que efectivamente está realizado ese informe y que lo van a presentar en el directorio ejecutivo del organismo, por supuesto, el 20 de diciembre. Es decir, le puso fecha de publicación a un informe que ya sabíamos que se venía haciendo desde febrero, que el propio Fondo Monetario Internacional
Internacional, incluso Gary Rice, que es su vocero, lo había confirmado, había dicho sí, en todos los créditos de acceso excepcional, como fue el crédito que le dio el fondo a Mauricio Macri, se hace una revisión para ver qué es lo que sucede. Bueno, sabíamos que estaba sucediendo, este informe lo está llevando adelante alguien del propio staff del Fondo Monetario, es alguien que no estuvo vinculado con el programa Siempre lo anterior. hacen así, tiene que ser alguien que no haya estado relacionado con el préstamo. Son habituales este tipo de investigaciones entre ellos porque están cuidando nada menos que el dinero, para eso son muy severos. Así que la investigación puede llevar ¿qué para la Argentina? El beneficio de que el Fondo Monetario Internacional tenga que reconocer, Steffi, que hizo todo mal, que prestó un dinero que no debía prestar, que prestó lo que nunca le había entregado a otro país, nunca es nunca en este caso, que ese dinero lo entregó por orden de Trump, por influencia de los Estados Unidos y que lo hizo violando sus propios reglamentos, todo mal. Si el Fondo Monetario Internacional llega a hacer esta declaración puesto sobre la mesa, es un beneficio para la Argentina a la hora de negociar. Sin dudas, bueno, ese sería, le digo, Víctor Hugo, el sueño del gobierno, me imagino, esto estoy haciendo una interpretación, no es que me lo dicen, pero si yo pudiera apostar, le digo, el sueño del gobierno es que el Fondo Monetario diga esto fue un préstamo político, estuvo mal otorgado, ¿Pero qué otra se cosa hizo puede todo decir? mal. En la investigación, Bueno. por ejemplo, van a tener que hablar con el que era representante de Trump para América Latina, que es el primero en haber reconocido que el dinero se le dio a Trump, de Trump a Macri o del Fondo Monetario, para que ganara las elecciones del 2019. Clever Carone. ¿Sí? En el lenguaje del Fondo Monetario que digamos que yo intuyo que podría decir, podría haberse, por ejemplo, no se podría haber permitido que se opere en el mercado de cambios, es decir, no va a contener esto se hizo mal, sino va a ser, podría haberse hecho esto, a la vista de la luz agravó la situación. Está diciendo Estefanía entonces que lo que va a investigar el fondo pasa más por qué se hizo con el dinero y cómo lo permitió el Fondo Monetario Internacional. Sí, o cómo funcionaron determinadas, por ejemplo, cómo funcionó la subasta. Se acuerdo que en ese momento se subastaba una cantidad de dólares, la franja de flotación. Va a pasar algo, Estefanía, tomemos nota de estas palabras y invitaré con café a todos si no tengo nada de razón, porque está muy claro que el hecho fue político. Entonces, al ser político, no es técnico, y los técnicos son los que están investigando lo que se hizo. En consecuencia, no tienen por qué andar ocultando demasiado los fenómenos políticos, por más que va a haber presiones desde adentro. Si salen con una declaración lavativa, estamos en presencia de gente que asume hacer el ridículo frente a todo el mundo. Si el fondo se ha propuesto el 20 de diciembre decir algo, a mí me parece que va a decir algo. Sí, sin duda va a decir algo fuerte, quiero decir, ¿eh? Algo va a surgir y eso es lo que especula el gobierno. Me imagino, también esta es una hipótesis de análisis ya de la información, que el gobierno sabe que ese informe estaba siendo alistado, conoce, yo me imagino, algún tipo de conclusión y por eso es que le pide públicamente a Alberto Fernández al Fondo Monetario que lo haga público, que lo trate antes de finalizar el acuerdo porque quiere repartir costos políticos, ¿no? Ya sabemos que cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, usted lo dice mucho, ningún acuerdo es bueno y tiene razón. Porque... A mí las palabras de Alberto Fernández me llenaron de una cierta ilusión, que él ya tenga algún dato, que él ya conozca algo de lo que ha sucedido ahí. A mí me da la sensación de que alguna información Porque fue muy enfático, muy claro. Y no sería bueno que se corra el riesgo de quedar pedaleando en el aire. Porque Exacto. él hace un pedido dramático, si se quiere, al Fondo Monetario Internacional, y no pasa nada. Va a pasar algo. ¿Lo sabe Alberto Fernández? Puede ser. Desde el punto de vista político no puede decirlo ahora, pero lo quiere ir manejando. Y a esa lectura le agrego una lectura que va en ese sentido, que es que el Fondo Monetario salió al día siguiente a ponerle fecha a la publicación, porque hasta ahí era un pedido de Alberto Fernández ayer, y hoy el Fondo Monetario, incluso algunas personas en el gobierno decían esto, el gobierno sale a decir algo, el Fondo Monetario al día siguiente le pone una fecha y la lectura final de todo esto es
aceleraron las negociaciones. Al fondo le interesa. De hecho, hubo una declaración hoy incluso de Kristalina Georgieva, hace instantes nada más a la agencia Reuters, que dijo que todavía falta, pero sí dijo que están comprometidos para que en el acuerdo se ordene la estructura macroeconómica, estos términos técnicos de los comunicados, pero allí es a donde Kristalina Georgieva también salió a rubricar parte de lo que había circulado hoy de fuentes de portavoces del Fondo Monetario. Escuchemos al presidente Alberto Fernández ayer en la UIA pidiéndole al Fondo Monetario Internacional que revise y evalúe el préstamo que le dio al gobierno de Mauricio Macri antes de la negociación. Por eso le pedimos al Fondo Monetario Internacional que antes que cerremos un nuevo acuerdo, haga su evaluación de lo que fue el fallido programa Stand-by por el que se desembolsaron 44.000 millones de dólares que se mal utilizaron en pagar deuda insostenible y en financiar salida de capitales. Necesitamos que el Fondo Monetario haga esa evaluación. Ese era el pedido del presidente. Ayer también pudimos hablar con el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, que le pidió al Fondo Monetario que haga autocrítica en sintonía con lo que dijo el presidente. Muy buena nota, después. Lauti, muy linda conversación con... Anoche la pasaron en Sobredosis. Excelente, bravo. Veamos un fragmento, Víctor Hugo. Buenas, gobernador, ¿cómo va? Gracias por recibirnos. No, por favor. Y gracias. Y La Nación, cuando ya se estaban retirando de la gran mentira del corralito, pero lo hacían sin ninguna dignidad informativa. Le echaban la culpa, es decir, atribuían al central una expresión que a ellos les permitía salir. Habían dicho nada menos, y nos vamos a ocupar de eso en la columna, que iba a haber un corralito en la Argentina. A 20 años del corralito, ellos lo festejaban a su manera, con una maldad, con una fake, con una noticia absolutamente falsa, que le ha costado al país, exactamente al país de una manera directa, a los ahorros que hay en el país, 400 millones de dólares, Estefanía. Sí, Víctor Hugo, porque cuando se revisa qué es lo que pasó entre el lunes y el martes de esta semana, se aceleró la salida de depósitos en dólares, algo que es bastante habitual. Cuando empieza a haber un ruido, una preocupación o alguna información relacionada a los dólares, se acelera la salida de los dólares del sistema financiero. Ahora, le sumo algo, porque también hubo otro rumor sobre AFIP, sobre la caja de seguridad, cosas que tienen que ver con la mala interpretación de normativas que generan rumores, que generan este tipo de salidas. Sí, mala interpretación informativa con mucha mala fe. Esto es lo que impulsó a que dieran esa información. La entendíamos todos cuando leíamos que esto se había hecho 38 veces. Desde 2013 para acá, que 18 veces lo había hecho el gobierno de Mauricio Macri. Es una práctica habitual. La de los depósitos. Claro, ir haciendo correcciones con los depósitos para manejar situaciones en el día a día. Me parece... De la liquidez de los bancos. La cosa más natural, es una cuestión financiera que todos los días tiene saltitos para acá, saltitos para allá. Ellos lo saben, pero encontraron la posibilidad de hacerle daño al gobierno y consecuentemente a la democracia. Y cuando ya sabían que era una mentira, cuando ya seguramente todos sus especialistas les habían dicho están diciendo una barbaridad, retírense, lo hicieron sin el beneficio de decir era una información equivocada o estábamos en una posición errónea. No lo hicieron de la manera que debían. No, y le sumo esto que le decía recién. Hubo otra más que no se la llegué a contar, Víctor Hugo, porque en este país se replican las noticias falsas respecto de que la AFIP había modificado una normativa sobre las cajas de seguridad. Eso también generó bastante angustia, porque es la AFIP va a hacer algo que modificó una normativa, ahí de vuelta, interpretaron mal, dijeron que la AFIP iba a... Entonces, es una bola de noticias falsas. Tan mafiosos, Estefanía, que hoy sacan, también nos vamos a ocupar en la columna, una tapa en la que dan cuenta como si tal cosa, como si fuera lo más normal del mundo, que se fueron 400 millones de dólares de los ahorros, de los 16.000 millones de dólares. El Banco Central dijo una cifra ínfima. Yo voy a revisar un poco mi concepto de la palabra ínfima, porque me parece que 400 en 16.000 millones
es una cifra un poquito más que ínfima. Quiere decir que el daño, desde el punto de vista de quien les habla y desde el punto de vista de ellos, por algo titulan de la manera que lo hicieron, es importante. Lo hicieron ellos, inventaron lo del corralito y hay gente que siempre se asusta. El dinero es muy cobarde, naturalmente muy cobarde, y se retira de aquellos lugares donde corre algún tipo de riesgo. Sacaron 400 millones de dólares, deben haber sido unos cuantos ahorristas, probablemente los más débiles, los de 500.000, 600.000. Es muy probable que hiciera el número de personas que retiraron su depósito. No es suficiente decir 400 millones de dólares porque pudo haber sido uno que sacó 400 millones de dólares, o pudieron haber sido 3.000 que sacaron los 400 millones de dólares. Lautaro. Ahora sí, Víctor Hugo, retomemos lo que estaban hablando recién en relación al corralito, porque vamos a mostrar cómo empezó. Vamos a hacer el recorrido con la tapa de Clarín del fin de semana, que decía lo siguiente. Lo vamos a ver en pantalla, tanto Clarín como La Nación, para hacer todo el corralito, toda la continuidad de cómo fueron creando la fake news del corralito. Ahí dice a la izquierda, el central dice que el límite a los bancos no afecta a depósitos en dólares, y a la derecha La Nación dice el central desmintió rumores sobre los depósitos. Y lo que queremos mostrar es cómo luego vino una desmentida, pero antes La Nata en su programa siguió con esta información. Lo que al Banco Central le queda, es nada. Ahora, ojo con eso. ¿Qué quiere decir? Que si necesitan guita, pueden tomar de los encajes de los bancos. ¿Que eso es guita de quién? De los ahorros, chicos. Ahora veamos la desmentida que tenemos en un destacado, porque hubo una desmentida, por supuesto, del Banco Central para contar cómo se fue generando esta fake news. Vamos a verlo en un destacado a continuación. Después vamos a ver la tapa del día martes, del día Clarín, de Clarín, y luego la del día de hoy. Corralito encubierto, el viral golpista de WhatsApp que nada tiene que ver con la realidad. Esto fue lo que empezó a circular en los WhatsApp de un montón de personas. En Canal 13 lo tomaron, luego... No seamos ingenuos, son esos mismos. Ellos trabajan en las redes, tienen un ejército de personas que trabajan allí y son los que les permiten señalar que esto estaba en las redes. Porque cuando algo pasa en las redes y se tiene semejante diario como el que tiene este hombre puro mafia que se llama Héctor Mañeto, lo que tienen que hacer es sencillamente revisar qué hay detrás de eso. No se trata de encontrar un papel en la vereda y ponerlo en la tapa del diario. Entonces son ellos mismos los que largan las informaciones y después dicen en las redes, dicen, para poder inmediatamente ser ellos los que transmitan y le den la entidad a la información. Pero es correcto, muy correcto lo que dice Lautaro. Sale ahí y después ¿quién lo toma primero que nadie? Canal 13. Y veamos la tapa del martes del diario Clarín, para seguir con la continuidad de cómo fueron armando la fake news. Llegó la desmentida y siguieron haciéndose eco de la posibilidad del corralito, no solamente desde los medios... Un momentito, antes de eso, sí. Deploro interrumpirte, Lautaro, pero Pablo Messina está con algo que seguramente es importante. Vamos, Pablo. Víctor Hugo, bueno, estamos aquí en este momento, se están encendiendo las velas. Ha llegado esta marcha que fue convocada para el día de hoy. Después de las 18:30, este grupo de personas, familiares, amigos, aquí está Alan también, novio de Nancy, frente a esta vivienda que alquilaba Nancy, aquí sobre calle Falucho, a pocos metros de Atenas. Se está realizando en este momento este pedido de justicia por Nancy, donde ven ustedes están en estos momentos encendiendo las velas con imágenes de profundo dolor, con el pedido de justicia que ahora se manifiesta a través de este aplauso. Estas personas que se congregaron en un grupo aquí, otros lo habían hecho en Albertina, en la vivienda de la familia de Alan, y acaban de llegar hasta aquí para hacer este pedido de justicia tal cual estaba previsto a partir de las 18:30.
Antes de entrar a un tema muy fuerte que tiene que ver con AFIP y que va a desarrollar Estefanía Pozzo, quiero saludar a un compañero muy especialmente, que muchas veces está detrás de esta cámara o de alguna de las otras que tenemos en este enorme estudio de C5N. Hablo de Claudio Di Cugno, o Di Cuño, si usted prefiere, que es artista plástico, y hay una exposición de los artistas plásticos de Boca del Riachuelo, que este sábado van a hacer una exposición en el Museo Quinquela Martín de la Boca, ahí a metros de la calle Caminito. Y en algún lugar, si mira las pinturas, va a encontrar lo de Claudio Di Cuño. Me da mucho gusto subrayar este aspecto que hace a la familia de C5N. Ahora sí, Estefi, la AFIP, la economía. Sí, y le voy a volver a contar una historia a ver si se la imagina, Víctor Hugo. Un camión, otro camión detrás, otro camión detrás, así 300 camiones. Ya le hice esta imaginación una vez. Contrabando, la prueba de contrabando. Exacto, 7 kilómetros de camiones. Si pusiéramos un camión detrás del otro, eso fue lo que detectó hoy AFIP. Son alrededor de 9.000 toneladas. Esto no es solamente soja, son 8.900 toneladas de maíz partido y 250 toneladas de soja. Todo eso fue encontrado por AFIP en el puerto de Santa Fe. Había un exportador que lo que hacía es acopiar todos esos granos en los silos y no tenía ni capacidad operativa, ni patrimonial, ni solvencia, ni solvencia financiera para llevar adelante la operación, no solo de compra de todos esos granos, sino de exportación. Porque finalmente el destino de todo eso que detectó la aduana, en particular la AFIP, es que iba a ser destinado a Brasil, a Paraguay y Uruguay. Bueno, otro decomiso histórico por parte de AFIP en los últimos 4 meses son 23.000 las toneladas de granos fraudulentos que detectó el organismo recaudador. Otro sincericidio de Juntos por el Cambio en relación a el juez Baba, Víctor Hugo. Vamos a ver un tuit que borró el senador radical de Juntos por el Cambio, Luis Naidenov, porque ya se van a dar cuenta, dice: no podía esperarse otro desenlace de un proceso viciado de un juez con manifiesta imparcialidad. Imparcialidad. Lo critican por imparcial al juez Baba. Bueno, obviamente alguien le debe haber dicho: Luis, me parece que no, ese tuit no va. Lo borró Luis Naidenov y vamos a recordar no es la también, primera vez porque eso. no es la primera vez, Víctor Hugo, vos bien lo decís. Vamos a ver la tapa de Clarín de hace unas semanas. Ahí vamos a ver abajo, a la derecha dice: Macri recusa otra vez al juez que lo citó a declarar por espionaje. Lo acusa de imparcialidad. Y también la primera vez que Macri fue a Dolores, después de faltar 3 veces, pudimos hablar en su momento con Hernán Lombardi y le pasó lo mismo al exministro macrista. Salida de todo el proceso. Citó a declarar y le prohibió salir del país a alguien que estaba fuera del país para decir una de las muchas que estuvo actuando. No le impidió, porque esto cuando usted se confunde en dónde vive el presidente, no, entonces los abogados no se pueden notificar y no pueden tomar vista de la causa. Es una manifiesta imparcialidad que yo creo que tiene, usted cree que no la tiene, son opiniones diferentes. Dijo imparcialidad. Yo respeto la suya, espero que usted respete la mía. Yo respeto la tuya, Sí, pero sí. parcialidad, perdón, la Usted manifiesta dijo imparcialidad. No, está bien, no, está bien, le agradezco que analice muy bien los lapsus lingüe. ¿Les molesta la imparcialidad, dice nuestro graf? Bueno, no sé si fue casualidad o no. Habrá que ir al psicólogo. Tanto Clarín, Naidenov como Hernán Lombardi critican al juez Baba por imparcial. Imaginamos que no están acostumbrados a la parcialidad. O sí, ahora vamos a ver a una periodista de un canal colega en La Grilla con una ansiedad por gobernar, porque no gobierne el gobierno de Alberto Fernández. Lo vemos. El avance del gobierno contra nuestra libertad. Estoy convencida de que necesitamos, los argentinos, una rebelión civil en paz. Una vez por todas nos ponemos de acuerdo los argentinos y nos rebelamos en paz y salimos a la calle a decirles que esto no lo aguantamos más. No es la primera vez que la colega tiene manifestaciones desestabilizadoras. Hemos visto en reiteradas oportunidades, también con el DIPI, llamar a hacer fiestas clandestinas en el Obelisco. Bueno, ha también militado el dióxido de cloro, que la gente no se vacune, entre otras de tantas
declaraciones de este tipo, así que, bueno, queríamos repudiarlo desde aquí. Después de un par de minutos estamos con la columna. El efecto Bolsonaro que se da para Brasil y para otra parte de América Latina también, evidentemente. Miren ustedes lo que este hombre decía, vale la pena recordarlo, para después hablar en tiempo presente. Me entender, é muito mais fantasia a questão do coronavírus. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. O efeito colateral das medidas de combate ao coronavírus não pode ser pior do que a própria doença. A minha obrigação como presidente vai para além dos próximos meses. Preparar o Brasil para a sua retomada, reorganizar nossa economia e mobilizar todos os nossos recursos e energia para tornar o Brasil ainda mais forte após a pandemia. Sé con eso que dice el personaje, va a ver qué es lo que sucedió finalmente en Brasil. Pero antes, alguien que hablaba de la misma manera como tantos en la Argentina. Cuando Clarín Nación mandaron a todos sus voceros, economistas, periodistas, políticos, a decir lo que ellos querían que se dijera sobre la cuarentena, así están destruyendo la economía. No nos vamos a morir de coronavirus, nos vamos a morir por el problema de no tener trabajo, de no tener para comer. Esta imbecilidad, por supuesto, recorría a lo largo y ancho del país, se decían cosas como estas. Las ideas de los infectólogos, como el que vos acabás de mencionar, vos dejás a la gente encerrada 3 meses, la producción se hace cero, ¿sí? Y el consumo se hace cero, entonces nadie se va a morir de coronavirus, pero vas a tener 45 millones de muertos. Bueno. Esto era lo que decían en Brasil y Argentina personajes como los que acabamos de ver. La realidad de Brasil es esta de hoy. Entró en la peor recesión de muchísimos años a esta parte. ¿Cómo afectará a la economía argentina? Es una pregunta que debemos hacernos. Cayó 4.1% después en el arribo de la pandemia en 2020. Su peor registro en 30 años. La ausencia de una política integral en Brasil va a derivar que este año se encamine a cerrarlo por debajo de las expectativas oficiales, que por otra parte no eran muy optimistas. Pero volvamos al personaje central de este comienzo de nuestra columna. ¿Se acuerdan del efecto Yacaré? Bueno, veamos a Bolsonaro de nuevo. A vacina, uma vez certificada pela Anvisa, vai ser extensiva a todos que queiram tomá-la. Eu não vou tomar. Eu já tenho anticorpos, para que tomar vacina de novo? Nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar virar um jacaré, é problema de você, pô. Es muy grave pensar que millones de personas votaron a este hombre. Es muy grave todo él, pero ocurrió con Trump y por aquí, por casa como andamos, perfectamente podríamos habernos preguntado para los tiempos neoliberales cuando se votó también ese tipo de gobierno. Así que Brasil no encontró paz de ninguna manera respecto a la economía y mientras tanto se le murieron más de 600.000 personas. Esto es lo que pasó finalmente en Brasil. Esta es la cuenta definitiva. Bueno, definitiva en la medida en que no reaparezcan los efectos terribles del COVID-19 por culpa de Omicron. Brasil supera las 615.000 muertes por COVID. El show de los antivacunas, en medio de todo esto hay que asistir a otras formas de tontería humana, es decir, caer tan pero tan bajo en la inteligencia que ya no parecemos humanos. Es una barbaridad. Mire a este italiano importante, conocido, que luchó contra la vacuna de todas las maneras y enviaba este mensaje en su momento, un mensaje que consistía, veámoslo nada más, acompáñenme con la imagen para recordar de quién se trata, que decía que lo de la vacuna no era necesario y esta es la imagen actual, cuando está diciendo que claramente su visión sobre el mundo geopolítico ha cambiado, que por supuesto ya no opina lo mismo con relación a la vacuna y al COVID-19. ¿Pero es necesario estar cerca de la muerte o directamente morirse? Mire usted lo que pasó con este comunicador en los Estados Unidos, un hombre que fundó canales de televisión, etc. Él
y tantos otros, un tal Marcus Lam, otro como él, que también estaba en la misma, murió, y así sucesivamente. Muchos de ellos, de los antivacunas, de los que hablaban con absoluto desprecio, encontraban ese destino. Y en Austria lo mismo. El líder de los antivacunas, el personaje más detestable que uno puede encontrar, porque era una mezcla de nazi con provocador y prepotente, murió por COVID-19. Era uno de los líderes antivacunas de Austria. Y a todo esto nos encontramos con que mientras hay que lidiar con los antivacunas, el Omicron nos acecha. Ya está en 20 países. Quiero que vea la información porque es necesario que estemos muy cuidadosos, tanto nosotros, los ciudadanos, como los gobiernos que tienen que liderar nuestras posiciones. Hasta ahora la Argentina lo hizo muy bien, pero no será cuestión de dormirse y no va a suceder. Mire la noticia que marca el peligro que Omicron está trayendo ahora a la humanidad. ¿Lo tenemos? Bueno, se colgó todo. A veces pasa con las computadoras, hay que moverlas un poco para que finalmente se pongan en juego. Miren lo que sucede en Nueva York. Los Estados Unidos, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró estado de emergencia ante la aparición de la variante Omicron. La medida entrará en vigor el próximo 3 de diciembre y estará al menos hasta el 15 de enero. Con esto, la gobernadora busca aumentar la capacidad de respuesta de los hospitales contra el COVID y también hacer frente a la escasez de personal ante un posible aumento de contagios. La máquina funciona ahora para que le contemos, además de esto que acabamos de ver tan importante, que en Italia vuelven al barbijo. Los que queman barbijos estarán seguramente ofendidísimos. Vuelve el barbijo obligatorio en las grandes urbes. Estamos otra vez en peligro. En Perú va a haber un toque de queda en las fiestas. Toque de queda, porque están muy preocupados con las aglomeraciones. Muchos países están tomando medidas, sobre todo aquellos donde más castigó en su momento el COVID-19. Yo recuerdo que Italia fue el primer país que nos conmovía permanentemente con las noticias que llegaban por el contagio y por la muerte que el COVID provocaba entonces. Pero es bueno saber que en medio de un mundo insolidario como el que ha demostrado ser este de la pandemia, propio de un mundo capitalista, la Argentina dio un buen ejemplo. Primero vayamos a la noticia que a todos nos alegró. Era la ayuda que la Argentina le dio a varios países, pongámoslo si es posible, si la máquina no volvió a ser desobediente, porque esto es muy importante. Aquí está la información. La donación argentina de vacunas contra el COVID. Le dieron a Angola 350.000, Vietnam 500.000, Mozambique 450.000. Ahí tiene usted la lista de ayudas que la Argentina se permitió dar al mundo en términos de ayuda por el COVID-19, nada menos que vacunas. Vamos a ver en imágenes la llegada a Angola de vacunas argentinas, para que usted vea lo importante que es la Argentina ayudando al continente menos vacunado, aquel que seguirá siendo un verdadero peligro para el resto de la humanidad por culpa de la humanidad, o de la falta de humanidad, si usted quiere hacer un juego de palabras, porque lo que ha pasado, lo que ha sucedido, es que el mundo se desentendió de los más débiles y de los más pobres. No fue el caso de la Argentina, que ahí está ayudando, en este caso a Angola, como a todos los países que antes le habíamos mencionado. Es viernes y vamos a hacer un juego. ¿Qué pasó con el corralito, por ejemplo? ¿Escuchó algo más usted del corralito? Sí. Hay una noticia que es la consecuencia del invento de la fake news, de la miserable información que los diarios dominantes de la Argentina ofrecieron con el pretexto de que habían dado por las redes, que son las propias voces de todo lo que tienen en las redes, el mismo dominio que tienen en portales de televisión, etcétera, de información, lo tienen también en las redes. Bueno, esta información, vale la pena que la recordemos. Corralito Encubierto denunció muy bien, minuto 1, el viral golpista de WhatsApp que nada tiene que ver con la realidad. Esto es cuando empiezan a aparecer las informaciones en los diarios. Pero ya el martes se empezaban a retirar. ¿Cómo lo hacían? Sin ninguna dignidad, sin decir que estaban mintiendo. Vean estas dos tapas que tienen que ver con ese día martes. Ahí está.
El Central dice que el límite a los bancos no afecta a depósitos en dólares. El Central ya lo manejamos días pasados, ¿se acuerda? Que el límite a los bancos... Bueno, eran ellos los que habían inventado que el límite a los bancos afectaba los depósitos. Es una barbaridad. Quisiera volver por una cosa. Pongan de nuevo la imagen, porque cuando viene lo que resaltamos en amarillo de la información, deja atrás la maldad de ese día. Es decir, nada los conforma, cuando se trata de ser miserables, vaya si lo consiguen. Ahí está la tapa. Pongámosla otra vez. Cuando viene la información para adelante, no lo podemos hacer desde el principio, no importa, porque ese día estaban dando la noticia sobre lo que pasaba con las cuotas, los pasajes que no se podían comprar en cuotas para los viajes internacionales, y por supuesto habían ido a buscar la información y tenían un contraste muy fuerte con lo que ellos estaban diciendo. Pero hoy, si bien del corralito no hay absolutamente nada más, ¿dónde está? ¿Se acuerda? El miércoles les preguntábamos, ¿dónde está el corralito, mentirosos? ¿Dónde está el corralito, Clarín? ¿Dónde está el corralito? La Nación, en ningún lado, porque nunca lo hubo. ¿Pero para qué le sirvió? Para hoy poner esta tapa. Mire qué sinvergüenzas, qué bandidos, qué delincuentes mediáticos son los que conducen la vida periodística en el país. Ahí los tiene. En 2 días, esta es tapa, los ahorristas retiraron de los bancos 400 millones de dólares. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Por qué se llevaron 400 millones de dólares? Y bueno, porque tuvieron miedo, porque vieron, escucharon la noticia en las cadenas de la maldad. El dinero es muy cobarde, se retira en cuanto hay algún tipo de riesgo. Si los diarios más importantes, a 20 años del corralito, le están diciendo que hay una situación complicada con el Banco Central y mencionan la palabra corralito, mucha gente sale corriendo a buscar sus dólares. Prefiero tenerlos abajo del colchón o donde fuere, pero no en bancos que me los van a quitar. Esto le hicieron al país, estos mafiosos. Es inadmisible, inentendible, inexplicable cómo pueden proceder de esta manera. Vea este grupo de informaciones que preparamos para ustedes, este collage. Argentina se encamina a hacer la cuarentena más larga del mundo. ¿Dónde quedó eso ahora? Lo vamos a ver. La paradoja de la cuarentena eterna. Lea lo que en un collage de 4 noticias de no menos de 150 nosotros le preparamos para que usted tenga la posibilidad de leerlo. Bueno, y después estaban los voceros de esta maldad, los que nunca dan paz, los que siempre están para hacer mucho, mucho daño, protegido por esas fuentes, entre comillas, informativas. Recuerde esto de Patricia Bullrich. 3 meses más de cuarentena, somos Venezuela en 3 meses. Con 3 meses más de cuarentena, somos Venezuela en 3 meses. Que estos 15 días rígidos que vamos a hacer sean los últimos 15 días rígidos. Que estos 15 días rígidos que vamos a hacer sean los últimos 15 días rígidos. La información que se da para la vacuna es mala y poco seria. Y respecto a lo de la Pfizer, queremos información concreta, transparente. Ahora se suma la improvisación total y absoluta sobre la vacuna. Pedro Can dice, si usted sale, usted busca el virus, es casi terrorista. Pedro Can dice, si usted sale, usted busca el virus, es casi terrorista. Terrorista, uno de los grandes luchadores que la Argentina tuvo en este periodo. ¿Dónde fue a parar todo aquello que decía Bullrich? ¿Dónde fue a parar lo de la infectadura? Le dará vergüenza, mucha ahora decirlo, frente a lo que ha sucedido en la Argentina y en el mundo. ¿Qué pasó con todo aquello? Pasó que ahora Patricia Bullrich, muy suelta de cuerpo, pide que salgan a vacunar casa por casa. Usted no lo puede creer. Bueno, se lo vamos a demostrar. Es importante. En la campaña electoral fueron a los padrones a mirar quién no había votado y lo fueron a buscar casa por casa. Sí, claro. Casa Eso por lo casa. hicieron, no tengo duda ¿Sí? que lo hicieron. No, lo hicieron. Sí, lo sé. Yo lo sé, en muchos distritos que lo hicieron. Sí. ¿No pueden ir casa por casa a buscar a la gente que no se vacunó? ¿No pueden ir casa por casa a buscar a la gente que no se vacunó? No es graciosa esta mujer. Todo el daño que hizo y ahora preocupada por lo que está pasando, por lo que pueda suceder, si no podemos ir casa por casa a vacunar. Es increíble, pero
de todas maneras lo pueden hacer porque nadie le va a pasar la factura, porque ella habla por Clarín y por Nación. Entonces, si los 300 canales, los 400 diarios, las no sé cuántas revistas son un elemento de protección, uno puede hacer cualquier barbaridad, de otra forma no puede prosperar. Tiene que tener otro cuidado con lo que dice y con lo que hace. Ella no, porque ella es una vocera de ese grupo de poder. Le fue a preguntar en una excelente nota Lautaro Maislin al gobernador Kicillof qué pensaba de lo que dijo Bullrich. Estuvo gracioso. Las declaraciones de Patricia Bullrich, que cambió de opinión. Primero la oposición denunció al gobierno por envenenamiento, ahora no sé si la escuchaste, te la muestro por las dudas. Dijo que hay que ir a vacunar casa por casa. ¿No pueden ir casa por casa a buscar a la gente que no se vacunó? Tarde, Patricia, ya lo hicimos. Estamos en eso. Nosotros seguimos enfrascados en vacunar a todo el mundo. Por eso el otro día lanzamos vacuna libre para primera dosis desde los 3 años. Si esto tanto le interesa a Bullrich, podría decirle a todos aquellos que sembraron dudas, que son mucho más amigos de ellos y de esos canales que nuestros, sembraron dudas ahora sobre la vacunación pediátrica, estuvieron discutiéndolo en balde, digamos. Yo sospecho que a propósito, ¿no? Para sembrar dudas. ¿Qué pasó con tanta mentira? ¿Qué pasó con estas falsedades? Con las mendacidades de todos los días. Seguimos preguntando, ¿eh? Podemos estar hasta fin de año. ¿Qué pasó con la Sinopharm? La que poco menos iba a matar a los chicos, que determinó que mucha gente no vacunara a sus hijos por influencia de Clarín y Nación. Influencia para que la gente saque dinero de los depósitos, influencia para que la gente no se vacune, influencia para que después los niños no sean vacunados, por toda la pésima información que ellos dan. Mire este collage. ¿Qué pasó con todo esto que usted va a leer? Sinopharm para chicos, cómo el kirchnerismo transformó la ciencia en una cuestión de fe. Mire usted, Sinopharm, sin ensayos de eficacia publicados, aprueban usar la vacuna en chicos de 3 a 11 años. Polémica por Sinopharm. Sinopharm para chicos, historias de padres que no se ponen de acuerdo en vacunar a sus hijos. Ellos incitaban a que esto no ocurriera. Y la respuesta de Kreplak, por lo que estaba pasando, culpa de esta mafia. Tener cerca de un 35-40% de la población no vacunada, de los niños, es realmente preocupante. Tenemos anotado aproximadamente el 65% de los niños entre 3 y 11 años. Eso quiere decir que hay un 35% de los niños entre 3 y 11 años que por diversas razones, quizás algunas razones no sean estrictamente estos temores, y sean razones de accesibilidad, quizás hay algunos que no se inscriben por temor, sino por falta de información. Hay un grupo al cual, entendible, le da miedo la vacuna que van a recibir sus chicos, más si en los medios de comunicación se habla de denuncias respecto del origen de las vacunas. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué pasó con todos estos profetas del daño, del mal, de la decepción, del desencanto, con el que permanentemente tratan de influir en la vida de la sociedad? Para que la sociedad esté así, triste, caída, y no puede levantar cabeza ni cuando tiene argumentos para hacerlo, porque siempre está distraída por una información que le duele. ¿Vacunamos o no vacunamos a los chicos? ¿Se van a vacunar los que tienen más de 18 años? Dicen que no se van a vacunar. ¿La Sinopharm es buena o es mala? Dicen que es la mejor de las vacunas o una de las 3 o 4 mejores. La Sputnik matará a la gente, caramba, tiene veneno. Vamos a denunciar al presidente porque está envenenando al país y la gente duda y demora en vacunarse, no obstante lo cual. Ahora nos podemos preguntar, ¿qué pasó con todo eso? Ustedes pueden decir, y no pasó nada, pasó mucho. Porque cada día que esta mafia hizo el daño, cada día pesó en su corazón, pesó en su espíritu. Jugó con usted. Y eso es una acumulación. Por eso estamos terminando el año como lo estamos terminando. Como agotados, nos han apaleado. El COVID, pero también las mentiras. Y todo el daño que nos tiran cada día encima. Le estamos hablando de una semana. Pero si hablamos en tiempos, mire usted, también podemos preguntarnos por las causas que se cayeron ahora. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el dólar futuro? A ver qué pasó con el dólar futuro. Veamos una tapa. Procesaron a Cristina por maniobras con el dólar. ¿Qué pasó? Nada. Usted dice nada. ¿Sabe lo que sufrió esa mujer y ese país por esa mentira de la mafia de Mañeto? Muchísimo. Muchísimo. Claro, ahora para ustedes nada porque no estaba en carne propia que lo tenía que sufrir, pero para el país sí, porque hay credibilidades o no que se tienen respecto a determinadas personas. Mire usted, ¿qué pasó con el memorándum? A ver,
Pregúntese qué pasó con el memorándum, pacto con Irán. La Cámara le confirmó la prisión preventiva a Cristina. Mire usted cómo están las cosas para Cristina. ¿Y quiere una pregunta más? ¿Qué pasó con Otesur? ¿Qué pasó con los sauces? Que era una de las causas más promocionadas. Suman pruebas contra Cristina por el lavado de dinero en sus hoteles. 1000 veces, quizás. Le dijimos con insistencia que era una mentira, que era una fabricación, que era un verdadero descontrol moral el de estos diarios haciendo esa denuncia. Vinieron 2 jueces y dijeron no se puede llegar a juicio con esto. Una tercera jueza pensaba por lo menos hagamos el juicio, pero no había motivo, no había razón, no había delito. Y entonces también quedó en la nada. Se puede uno preguntar qué pasó con todo esto. Veamos lo que ocurrió, porque quede claro que las causas contra CFK están camino al naufragio. Decía Raúl Colman el 10 de enero del 2021. Mire usted lo que podía decir un periodista que sí se informó, que sí lee los expedientes, que sí se quema las pestañas, porque quiere saber qué es lo que pasa. Y nunca pasa, nunca ocurre con él que surjan falacias de esta naturaleza. Pero la van a seguir, porque ellos lo que quieren, el objetivo es que Cristina Fernández vaya presa, es lo único que les importa. Unos porque no pueden soportar el poder de una mujer en un país de sociedad o con amplios sectores de la sociedad misóginos, mujeres que la envidian porque ha puesto la vara demasiado alta y entonces es un lío bárbaro, porque yo tengo que subir hasta ahí, prefiero que no, bájenla a ella, por favor. Yo no voy a ir hasta ahí, no soy capaz de vivir como ella, de pensar como ella, de jugarme como ella y de hacer la vida como ella. Así que me tiran la vara para abajo, por favor, porque yo no llego. Y son muchísimas las mujeres como esta que han procedido así. Hay todas las posibilidades racionales que esto se revierta. Y vamos a tener que ir, si es necesario, a las Naciones Unidas, a la Corte Interamericana. Cristina va a ser condenada. Seguramente Cristina va a ser condenada. Seguramente cuando la condena esté firme, tenga como domicilio, va a ser más de 70 años, así que estará encerrada en el Calafate en vez de en Juncal. Participando activamente en esa mesa judicial, también estaba la tercer pata. Me refiero a algunos representantes de los medios de comunicación, de los medios hegemónicos. Y esto tenemos que decirlo. La verdad que durante 4 años en esta mesa judicial se decidió quiénes, cuándo y cómo debían ser perseguidos, hostigados, política, mediática y judicialmente. Ese era el verdadero objetivo de lo que ellos mismos se referían como una mesa judicial. Un día, ¿qué pasó con los femicidios? Porque ya no los hay. Será muy difícil que esa pregunta nos la podamos hacer. Otra mujer, Nancy, está siendo despedida de esta manera, en estos precisos momentos. Ha habido una cobertura muy amplia de C5N y por eso, en plena columna, compartimos con ustedes también esta desazón, esa inmensa tristeza. Algo muy cruel, muy injusto. Los vecinos que la conocen saben que se trata de una muchacha encantadora, 31 años, la flor de la vida y llena de proyectos, de ilusiones, con su novio, con sus amigos. Y va al lugar donde, por razones que tenían que ver con su trabajo, con su tarea, y se encuentra con alguien que evidentemente intentó violarla y como no lo consiguió, la mató. Una historia de nunca acabar. Qué lindo sería, en vez de preguntarnos todas las cosas que antes señalábamos, qué pasó con... pudiéramos decir qué pasó con los feminicidios. Bueno, todavía no podemos decir, mirando atrás, se terminaron, ya es una historia vieja y superada, porque es una historia del presente y lamentablemente del futuro inmediato también. Van a pasar 32 horas o menos antes del próximo femicidio. Esta es la realidad de la Argentina. Muchos países del mundo tienen este flagelo, quizás todos. En Francia estaban haciendo marchas la semana pasada, marchas importantes por París, pero allá murieron 100 mujeres, acá muere una mujer cada 30 horas, es tremendo, es un disparate y no cede, así oscila
hace años que venimos hablando, entre 24 y 35 horas son los promedios que se van dando según las circunstancias. Esta imagen que acabamos de ver rompe el corazón, porque reaparece a cada momento, a cada instante, podríamos decir, en nuestras vidas. Bueno, vamos a hablar también de los económicos, los temas que permanentemente son parte de nuestra agenda. Y lo vamos a hacer recordando algo que pasó en el 2018 con Mauricio Macri. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia. Promoción los medios que hacían la cobertura, porque naturalmente van prendidos en todo este tipo de negocios de lo que llamamos un gobierno neoliberal. Tenía la enjundia, la fuerza y el ataque que conllevan todas aquellas que hoy tenemos que soportar, ¿no? Estas tapas del otro día de este anuncio de Macri decían lo que inmediatamente va a aparecer. Ahí lo tenemos. El Fondo Monetario Internacional adelanta a 18.800 millones a Macri y el dólar flotará entre bandas. Duhovne confiado. Esta vez los grandes países del mundo son los que han decidido apoyar a la Argentina. Bandidos que habían perdido todo contacto internacional. Habían vuelto al mundo para pedir, nada más que para pedir. Entre 2016 y 2018 pidieron más de 100.000 millones de dólares. Ya nadie les daba nada. No tenían cómo resolver ninguno de los problemas del país. Bueno, en realidad nunca usaron ese dinero para esa tarea. Entonces le pidieron al Fondo Monetario Internacional y Clarín lo presentaba de esa manera. Estaban encantados con la noticia, sobriamente. El Fondo Monetario adelanta y ponían esa carrada de dinero que ahora es el dolor de cabeza. ¿Usted cree que de Alberto Fernández es el dolor de cabeza nuestro? ¿Usted piensa en Martín Guzmán? No, de millones y millones de argentinos cuyo trabajo, cuya vida, la educación de sus hijos, dependen de lo que se pueda acordar con ese Fondo Monetario Internacional al que ayer nomás el presidente le decía, por favor investigue lo que han hecho, sean responsables, háganse cargo de lo que como daño le provocaron a la República Argentina. Y hoy el Fondo Monetario pareció responder en línea con eso y dijo, sí, estamos investigando, vamos a ver y vamos a dar la correspondiente noticia en el momento en que la tengamos. Si es una noticia como la que debe ser, en la cual el Fondo Monetario Internacional hace un mea culpa, que no otra cosa corresponde, ese mea culpa va sobre la mesa de negociaciones, en la que tienen que sentarse Argentina y el Fondo Monetario Internacional para buscar alguna salida, porque pagar no hay más remedio que pagar. Algunos dicen, no, no la paguemos, si es una deuda ilegal. Yo quiero recordarle que entre 2005 y 2010 la Argentina consiguió pagarle al 93% de los buitres del mundo, 93%, quedó un 7%, enloquecieron al país, le quitaban la fragata Libertad, le sacaban publicidad en todos los diarios y canales de televisión del mundo, le cerraban cuentas, le perseguían por todos lados, no podían desembarcar barcos de soja. Todo esto le hacían a la Argentina, es imposible, quítese de la cabeza que no pueda decir no voy a pagar nada. Va a haber que pagar, pero ¿cómo se va a pagar? ¿Con qué padecimiento del pueblo argentino y todo lo demás? Le tenemos mucha fe a que como están dadas las cosas, el gobierno argentino termine el año. Es muy probable que esto suceda antes de fin de año y si no, como los exámenes, en vez de diciembre quedará para marzo, pero cuando la noticia esté, yo no me permito dudar que será buena para la Argentina. Mire usted ahora lo que decía TN sobre el préstamo del Fondo Monetario Internacional. En el sitio decían, para Mauricio Macri el acuerdo con el FMI es cero peligroso para el país. No, quédate tranquilo, no va a pasar absolutamente nada. Esto lo tenemos bajo control de taquito, lo arreglo en 5 minutos. Estos son capaces de decir esos disparates, esa falta de respeto con el país, porque tienen el apoyo, sabemos perfectamente de quiénes. Le decía lo que ayer Alberto Fernández señaló
apuntando al Fondo Monetario Internacional. Bien por el equipo de producción, Anabela Sánchez, Julián Capazo, Federico Ferro, gracias por tanto, que encuentran ese momentito para ponerlo así. Por eso le pedimos al Fondo Monetario Internacional que antes que cerremos un nuevo acuerdo, haga su evaluación de lo que fue el programa Stand-by, por el que se desembolsaron 44.000 millones de dólares que se mal utilizaron en pagar deuda insostenible y en financiar salida de capitales. Necesitamos que el Fondo Monetario haga esa evaluación. Ahí está la respuesta del Fondo Monetario. Confirmó que evaluará el préstamo otorgado al gobierno de Mauricio Macri. Y si de verdad lo hace y recupera memoria sabiendo que traicionó sus propios reglamentos, que fue orden de Donald Trump, que se hizo con un sentido político, geopolítico, de permitir que ganara un gobierno de derecha trascendente para ellos en la región, no mucho más habrá que agregar para saber que la Argentina como país, como sociedad, no tiene esa responsabilidad que sí tienen aquellos gobernantes y que estos están tratando de arreglar el entuerto que se provocó en el pasado inmediato. Hablemos también de los modelos que hay en pugna para discutir cómo se hace para levantar el país, para que arme otra vez su guardia y para que pueda ocupar el centro del ring. El año va a terminar con un crecimiento extraordinario del 10%. Por supuesto, esa noticia que es buena va con un crecimiento de la industria, etcétera, etcétera. También va con la inflación, también va con la pregunta de cómo va a venir el tema del Fondo Monetario Internacional. Pero por lo menos el país parecería que puede asegurarse 2022 y 2023 libre de tener que pagar nada, pudiendo utilizar su dinero en sus propios proyectos, creciendo de tal manera, si ahora, a la salida de la pandemia y en la lona pudo crecer un 10%, será mucho lo que pueda hacer en los próximos 2 años y sentarse otra vez a hablar con distintos argumentos económicos frente al Fondo Monetario Internacional. Algo así sobre lo que decía Alberto Fernández nos provoca mucha convicción de que las cosas pueden tener una mejoría. Ahora veamos la lucha contra los especuladores, contra quienes también roban su bolsillo. Así se manifestó en esta convocatoria de la UIA Alberto Fernández. No es posible que algunos pícaros aprovechen el momento para obtener ganancias extraordinarias. Vamos a ser muy exigentes en el cuidado de los precios de los productos de consumo masivo. Veo con preocupación el aumento irracional del precio de los alimentos, aún sabiendo que hay factores exógenos que inciden. Igual es mi preocupación con el precio de los insumos de la construcción. Seré inflexible con quienes se abusan en este contexto. Pero están los que piensan todo lo contrario, porque piensan distinto, ven distinto al mundo y porque además sirven a otros intereses que por lo general coinciden con los propios. Dar trabajo es muy difícil para ustedes, es muy riesgoso. Nadie puede crecer sin la capacidad de sumar más trabajadores. Estamos viviendo en el mundo un cambio tecnológico vertiginoso, que está transformando la manera de vivir, la manera de producir, de relacionarnos, de trabajar. O sea, tenemos que acompañar ese cambio modernizando los regímenes laborales y darle respuesta a estos cambios. Y esto hay que hacerlo con un espacio de diálogo tripartito entre el Estado, los empresarios, los representantes de los trabajadores, acordando, buscando un acuerdo de cómo hacemos para generar trabajo en un país donde hace 10 años que no se genera empleo privado. Mire usted lo que pasa también en los Estados Unidos. Por todo esto que le estamos mencionando a ustedes es una crisis internacional muy severa. El título marca lo que pasa con el empleo. En el último minuto el Senado de Estados Unidos aprobó una ley que evita el shutdown. Se votó cuando faltaba 1 minuto para que se cumpliera el plazo de la medianoche, que evita que millones de trabajadores públicos sean enviados a su casa sin recibir su sueldo en plena temporada de Navidad, debido a que parques, museos y otras propiedades se verán obligadas a cerrar. Mire usted cómo están allí, ¿no? A lo que han llegado. Acá tenemos una recuperación del empleo, lo dice el ministro Moroni. Este año
con un nivel de empleo por encima del 2019. Vamos a terminar este año con un nivel de empleo por encima del 2019. Y muchos sectores con requerimientos claros de formación, de soldadores, de perforistas, de tareas muy simples que están requiriendo formación profesional porque falta. De todas maneras, me preocupa mucho, y seguramente a usted también, en la medida en que vaya tomando nota de lo que está sucediendo con la cultura en la ciudad de Buenos Aires. Ojalá que argentores, los actores y actrices estén quizás demasiado preocupados, porque si es verdad lo que ellos piensan que va a suceder, es una barbaridad. Es algo tan tremendo para esta ciudad donde viven haciendo negocios y negocios. La cultura no es para ellos un negocio. Entonces, supongo que esto hasta supera al propio ministro de Cultura, Bogadro, que ha mostrado en muchas ocasiones, en reportajes, etcétera, que tiene otra actitud hacia los artistas, que se movilizan para defender los premios municipales, por ejemplo. Hay aspectos de un proyecto de ley que entraba hoy de concursos y premios anuales a la actividad artística que objetan que vaya a descontarse el subsidio mensual y vitalicio de cualquier tipo de jubilación que tenga ese beneficiario. Bueno, hay una manifestación que se realizó, aquí está, y una nota breve de Daniel Santoro, el destacadísimo artista plástico en defensa de la cultura. Mi nombre es Daniel Santoro, soy artista plástico y estoy expresando mi desacuerdo absoluto con el intento del gobierno de Larreta de eliminar un incentivo a la creación artística que existe desde hace muchísimos años y que le permite a los artistas la producción de sus obras. Y bueno, y convertir esto, el intento es convertir esto en una vulgar jubilación que bueno, arrasaría con el sentido del premio, que es precisamente entregarlos a la gente que está en plena actividad en su tarea. La Ballester, Antonio Fernández Llorente, Fernando Borroni se hacen cargo del próximo tramo de la programación de C5 en un debate abierto que siempre nos deja pensando y aprendiendo. Nosotros, por nuestro lado, si Dios quiere, volvemos el próximo lunes, gracias también a Patricio del Vecchio, por toda la onda con la que nos acompaña en cada una de estas columnas. Amigos, hasta el lunes.